Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos los que están acá presencial y los que nos están viendo desde los salones y desde sus casas a esto que llamamos la Open Lecture de la Facultad de Ciencias Empresariales acá en la Universidad Católica. Quisimos en este año, que es bastante particular, ustedes ya desde el año pasado venimos viviendo una situación de bastante incertidumbre, de muchas adversidades, y quisimos arrancar el año con algunas historias de de vida y de empresa, que muchas tienen que ver con la pandemia, pero otras no tanto, otras de historias de estas personas que tenemos el enorme placer de que nos estén acompañando hoy, que han pasado otras situaciones difíciles y cómo lograron, desde el mundo de empresa y desde su vida personal, salir adelante de estos momentos y de estas experiencias de vida que han tenido. Por eso las llamamos adversidades que se vuelven oportunidades. Esta, solo para contarle a nuestros invitados, esta es una actividad que es para toda la facultad, para todos los años, para todas las carreras, para las 5 carreras que tenemos en la facultad, así que tenemos una cantidad de alumnos de la universidad que nos están viendo desde el otro lado del Zoom. Primero quería arrancar con, les voy a ir contando quiénes, ustedes ya, bueno, ven en la presentación quiénes son los invitados de hoy, pero cada uno les va a contar brevemente sobre su historia y vamos a empezar con Elisa García Cabañaro, que bueno, nació acá en Uruguay en 1960, es viuda con 4 hijos, es la hija mayor de 4 hermanas, siempre rodeada de muchas mujeres. Y bueno, cuando tenía la edad de 25 años falleció su padre y junto a sus hermanas continuaron la empresa familiar, que es el Aserradero El Puntal, fundada por sus padres en 1970. En 2010 se incendió la empresa con pérdidas totales y recomenzaron de cero. Este año celebran 50 años de la empresa y además hacen un montón de actividades ya desde la época de tu padre, que creo que son muy lindas de contar y que vale la pena compartirlas. Bueno, bienvenida Elisa y contanos un poco de tu Buenos historia. días a todos. Me encantan los muchachos. ¿Se escucha bien, perdón? Porque, perfecto. Sí. Papá y mamá fundaron hace 50 años la empresa y bueno, cuando teníamos 25 años, yo 25, 24, 19, y 10, 20 y 16, fallecé. Éramos 4 mujeres, fíjense, hace 40, 30 años atrás, un mundo de hombres, un aserradero, lo cual nos fue bastante difícil, porque no es como ahora, que hay más equidad, no la necesaria, pero nos cortaron los créditos porque nadie creía en nosotras, porque éramos muy jóvenes y demás. Esa fue la primera adversidad que vivimos. Y bueno, y otros nos ayudaron, dijeron, no, ustedes van a poder, sigan adelante. Y bueno, decidimos seguir adelante, pero veníamos con una educación de nuestros padres especial. Entonces voy a sintetizar esa parte de la historia antes de fallecer papá nosotros estamos a 2 cuadras de lo que era la cárcel de Miguelete. Entonces salían de la cárcel los presos y venían sin cédula diciendo, bueno, acabo de salir, quiero trabajar. Entonces papá muchas veces los tomaba cuando tenía trabajo. Entonces, y bueno, en particular, cuando yo empecé a trabajar con papá, que iba a algunas horas, tipo nena de papá, ¿no? Me decía, ese señor me mira raro, no me gusta. Bien, entonces digo, ¿qué hizo? ¿Por qué estuvo preso? Entonces él me decía, no estás preparada para saberlo, primero conocelo. Es un muy buen empleado. Bueno, pasaron 2, 3 años hasta que le volví a preguntar. Y entonces él dice, él pagó por lo que hizo. Entonces si nosotros no le damos trabajo, él tiene que robar, no tiene alternativa. Entonces cuando con 21 o 22 años me dijo, bueno, él asesinó a su suegra y la enterró abajo de la cama, ¿no? El impacto fue muy fuerte, pero había sido una persona que había sido excelente compañera de trabajo, excelente empleado. Entonces ahí empecé a entender que, bueno, que todos tenemos la posibilidad de rehabilitarnos de alguna forma, no todos, pero la mayoría sí. Entonces eso lo mamamos, no empezó de un principio. Y con respecto a él, tengo un cuento que nos estaban robando en la empresa y él nos dábamos cuenta porque apenas sabía escribir.
y nos dejó una cartita. Revise hoy los bolsos, o no me acuerdo qué era. Y efectivamente, ¿no? Esa fue la forma también de compensar. Y de esos cuentos tengo muchísimos, porque de alguna forma él devolvió el trabajo, 30 años con nosotros, devolvió la posibilidad que en su momento papá le dio y que poca gente te iba a dar si se sabía que había hecho, ¿no? Que fue algo atroz, además, ¿no? Entonces como que nos acostumbramos a vivir eso, nos acostumbramos a que haya gente que bueno, que había cometido errores y que bueno, que estaba dispuesto a salir adelante y que había entendido de que podía ser la vida diferente. Entonces, desde ahí cuando fallece papá, yo tenía contacto con Marino Giudice, que es alguien muy especial que ya está retirado del movimiento Tacurú y de los salesianos. Y entonces ellos tienen una carpintería muy grande en el Borre Casa Valle, entonces teníamos muchísimo contacto con él. Y bueno, tengo un caso así, los padres son consumidores, él quiere salir adelante, necesitamos dar trabajo, y bueno, entonces ahí cuando yo tenía un lugarcito siempre dábamos trabajos a los chicos que realmente no tenían posibilidades, es más, mentían en los currículums de dónde vivían, porque nadie que diga Casabaya no dan trabajo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces frente a eso ya estábamos articuladas con eso. Después hubieron convenios entre el MIDES, ANEP, los salesianos, y se iba a familias que, por ejemplo, había un consumidor que era el cabeza de familia, la madre en desnutrición, los hijos fuera del sistema. Entonces, bueno, necesitamos que el padre empiece a trabajar, que Alejandro, creo que era, que estaba en el MIDES, creo que hay alguien del MIDES, Alejandro, no sé, que venía de ahí. Bueno, no. Era el que un poco manejaba todo eso, entonces se insertaban a los niños en educación y en salud, a la madre se le enseñaba algún oficio y al padre lo traíamos a trabajar, sin que él supiera. O sea, él presentaba un currículum, era una mentira blanca. Y lo llamábamos como que él podía, porque generalmente gente con muy baja autoestima y muy segregado socialmente. Y después hicimos, yo me tiro más a los jóvenes, entonces hacíamos inserción laboral de chicos, de adolescentes de contexto social crítico, pero lo que específicamente yo quería era los chicos que habían tratado y estaban tratando de salir de la pasta base. Eso hizo que durante años estuviéramos muy rodeadas de ese tipo de educación, vamos a decir, que da muchísimo trabajo, porque es 1 a 1, pero solamente con que salvemos uno vale la pena, porque es una familia entera que se salva. Y bueno, tuvimos casos divinos, 9 años uno trabajando, que ahora dirige un centro de rehabilitación él y la señora otro. Tuvimos casos muy buenos, fueron muy pocos los casos que no nos fue bien. Después de varios años se incendia el aserradero, en el 2010, hace 10 años, y mal los seguros, chiquilines, los seguros, por favor, en una empresa, y ahí hubo que empezar de vuelta. Teníamos algunos seguros, sí, que pudieron contemplar la parte de vecinos, ¿no? Porque fue un incendio muy grande que ardió 3 días y no quedó nada. 14 camiones de chatarra y 14 camiones de carbón. Que acá, perdón que te interrumpa un segundo, porque estoy escuchando tu historia y pienso, tu padre fallece, 4 mujeres que se hacen cargo del aserradero, que tenés todo en contra, porque los bancos no te querían prestar plata, no confiaban en ti, igual se pusieron en esa cruzada de tratar de sacar gente, digamos, Lo teníamos incorporado. Lo tenía incorporado, pero bueno, es una... es un riesgo para 4 mujeres. ¿no? Pero todos los días con esa pulseada y esa cruzada libertadora de querer ayudar a la gente, y encima un día se te prende fuego el aserradero. Es como patear al caído, digamos, ¿no? Es como, ¿qué sentiste en ese momento? Las 4 sentimos cosas distintas. Primero lloramos, obviamente. Sí. Porque es como, basta. Ahí nosotros nos estábamos presentando a responsabilidad social empresarial, que lo recomiendo porque es como un sistema de gestión
pero de autoevaluación, nadie viene a evaluarte nada. Y entonces en ese momento una de mis hermanas, por ejemplo, lloraba que evidentemente no había terminado el duelo de mi padre, que hacía 30 años que había fallecido, 25, Cecilia, porque Mala nos conoce nos encontramos de casualidad acá. Y decía, papá, nos abandonaste. Y digo, deja en paz a papá, que hace 25 años que se fue. Y bueno, yo siempre tuve no sé, a qué se debe, por qué, pero yo siempre pienso en el día después. Y soy la mayor. Y entonces ese rol de mayor te hace proteger la familia, que ya lo venía haciendo hacía 25 años, pero más, aunque todas hagamos iguales y todas trabajemos iguales, la mayor es como que... Entonces venían, me lloraban, ¿y qué hacemos? Y entonces teníamos un depósito y digo, bueno, en el fin de semana pintamos y hacemos una oficina en el depósito y habla mirá, con tu cuñado, me acuerdo, que nos pase los teléfonos durante el fin de semana, las líneas para allá, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Entonces, el lunes empezamos a trabajar en el otro depósito. Y bueno, o sea, era... ¿Nunca tuviste ganas de bajar los brazos? No. No, porque de ahí comían mis hijos, mi familia, mis hermanas, y comían todos los cabezas de familia, que la mayoría la mayoría no, toda la parte de producción son obreros. Cada uno tenía 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, 5. O sea, es una responsabilidad tan grande, que pienso que en el fondo no tenés derecho a bajar los brazos. O sea, no es un derecho real bajar los brazos. No existe esa posibilidad. Cuando tenés que empezar. Yo tenía fe, o sea, ahí ya estábamos confiadas en nosotros, de que podíamos salir adelante, ¿no? Porque nos habíamos portado, y eso sí es importante empresarialmente, como buena gente. Entonces, jamás un proveedor tuvo que esperar para cobrar, jamás un cliente tuvo que esperar sus pedidos o había un respaldo atrás. Teníamos un contexto de ambiente del barrio, que comíamos de la comida que hacía la gente del barrio, o sea, ayudábamos a la costurera del barrio, le traíamos los pantalones, siempre estuvimos involucrados en el alumbrado del barrio, en la escuela del barrio. Entonces era un barrio que nos apreciaba mucho. Y con respecto a eso, un cuento que tengo, que al otro día, en uno de los días que seguía incendiándose, vino a la señora que le llevábamos los pantalones de nuestros hijos, que en total entre las 4 son 10, a hacer los dobladillos o que se les rompía el cierre. Y entonces vino María y nos dijo, tengo una caja de ahorro que es de ustedes, son $1.500, es de ustedes. Tal vez ella pensaba que eso iba a arreglar algo del desastre, pero sí considero que fue uno de los gestos más grandes que tuvimos. Una costurera de barrio que viene y decide, mis ahorros son estos, son tuyos, hacés lo que quieras. Entonces, frente a eso, ¿cómo podés entregarte? Es imposible. En pleno incendio vino un colega, que bueno, que él está con la homeopatía, no sé qué, con unas gotitas, abrí la boca, me ponía las gotitas, ¿no? Los colegas nos refinanciaron todo a 2 años, estábamos debiendo. Nos ampliaron los créditos, excepto una empresa, que es una de las grandes del país, increíblemente. No voy a dar nombres, por supuesto. Los proveedores, los colegas, tuvimos un colega que nos hizo los pedidos de nuestros clientes durante 4 meses. Nosotros poníamos el material, él puso todo lo que es mano de obra y jamás nos quiso cobrar un peso. ¿No? Nos prestaron madera, nos prestaron plata, nos prestaron maquinaria. Me llegaban sierras, me llegaban cepillos, me llegaban la ropa. No podés darte por... Tenés todo para empezar de vuelta. Te vamos a ayudar. Entonces, bueno, y ahí empezamos de vuelta, con todo prestado, pudiendo pagar todo lo que se había destruido alrededor de nuestros vecinos, que era para mí lo más importante, porque había hogares de gente de trabajo, pudiendo trabajar con nuestros obreros de vuelta, primero en seguro paro, después de a poco,
un vecino nos prestó una oficina frente al aserradero que tenía una casa vacía, y nos trasladamos del depósito hasta la casa vacía, y bueno, y ahí se empezó de vuelta. Entonces ahí, ese año, para resumir un poco, tenía que presentar responsabilidad social empresaria. ¿Dónde está Pau? Ah, Pau. Y entonces le dije en ACDE, digo, no me voy a presentar porque no tengo nada. Tengo carbón, tengo chapas, no tengo nada que iba a presentar, responsabilidad social. Nada. Me quedé pensando, y me despierto una noche y digo, tengo pila para presentar responsabilidad social. No puedo hacer la evaluación, o sea, no puedo hacer el índice, ¿no? Pero sí puedo hacer una carta diciendo lo que significó ser una empresa responsable socialmente. Entonces hice una carta diciendo que había algo que bueno, Paulo, cuando me hizo la entrevista, que era que no valorábamos en ningún área nuestra, que era el capital intangible. El capital intangible, lo llamé así yo, es algo que no podemos evaluar, no tenemos dinero como evaluarlo, pero que es mucho más importante que un crédito en un banco, que la mejor máquina del mundo, que es el habernos comportado muy bien en Plaza durante tantos años, dar la confianza suficiente, y eso nos dio todo el capital que necesitamos para poder empezar, invirtiendo lo mínimo, ¿no? O sea, unimos al personal y dijimos, bueno, tenemos que hacer esto, nos tenemos que juntar todos y salir adelante, y todos respondieron. Había 2 chicos del movimiento Tacurú que hacía un mes que habían empezado, o sea, que no tenían derecho a seguro de paro, no tenían. Y durante el incendio se me acerca uno y me dice, yo no tengo nada, pero tengo mis manos. Qué capital, ¿no? La actitud. Entonces, eso es el capital intangible, el haber podido, el orgullo, o sea, mamá decía, que falleció hace 4 años, cuando pasó todo eso y vio cómo todos nos ayudaron y cómo salimos adelante y que nos unimos, porque puede pasar que las 4 hermanas, porque es muy difícil una empresa familiar chiquinés, somos hermanas, nos peleamos, nos enojamos, no nos hablamos, o sea, lo más normal del mundo entre hermanos, ¿no? Pero en un momento de crisis a veces es peor, o sea, las cosas se desunen. No, nos unimos las 4 y bueno, dijimos, hay que salir. Y se salió. Y Elisa, tú contás todo lo que les pasó a ustedes como familia, como empresarias, como empresa, y por otro lado todo el trabajo que hacen con los expresidiarios o personas privadas de libertad. ¿En algún momento fue como un trade-off, digamos, el agarrar y decir, tenemos que dejar de ayudar a los privados de libertad o a las personas en contexto difícil, porque esto nos está restringiendo el tener rentabilidad? ¿En algún momento se planteó ese dilema? Porque Sí, se porque, a planteó. ver, vamos a ser honestos, sería mucho más fácil contratar personas sin contexto complicado y asegurarte que no te van a robar, no te van a... Sí se planteó, y bueno, y por momentos es una realidad. Pero después, por momentos decís, o sea, creo que esto se da porque somos 4 mujeres, en ese contexto social crítico lo que más falta es imagen materna, ¿verdad? Entonces hay una ascendencia sobre esos chiquilines muy importante, ¿no? O sea, no, tú tenés que estudiar, salí de acá y te vas al CDL, y vas a estudiar, tenés que estudiar. O sea, hay un tema maternal ahí muy fuerte. Es lo que yo considero que por eso pero sí, con respecto a la rentabilidad, probablemente se pierda algo de rentabilidad. Pero considero que todos, desde donde estemos, tenemos conciencia social y responsabilidad social. No es lo mismo que yo a un chico que está tratando de sacar una familia adelante, venga y me quiera comprar empanadas, y bueno, se las compro. O quiera comprarme, como pasa, las esponjas de los chiquilines que salen a vender esponjas y que se estén rehabilitando. Y sí, bueno, son las esponjas que compro para el aserradero, no me dan boleta, estoy evadiendo IVA. 20 pesos de IVA, bueno, pero lo estoy evadiendo. O sea, éticamente frente a DGI no sería lo correcto, ¿no?
pero hay algunas cosas que considero que hay que invertir. Yo considero que eso es una inversión. Si bien no me da la rentabilidad que debería darnos, y nos da mucho trabajo emocional, que eso sí es desgaste, sí es una responsabilidad de todos el que ese chico pueda salir adelante y que tenga las mismas posibilidades que tienen ellos. ¿Crees que son mejor empresa por todo ese trabajo que hacen? Más allá de mejores personas, ¿te parece que son mejor No empresa sé si por eso? mejor empresa o si mejores personas, o no me gusta, o sea, no lo meto por ahí. Creo que es algo de responsabilidad social, de conciencia social, que todos debemos desde nuestro lado tener. Entonces yo traje el cuadernito. Bueno, esto los hacen unas chiquilinas de Casaballe, que Casaballe, en vez de tener hecho acá, tiene hecho en Casaballe, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas que se hacía, por lo menos en la época de Giudice, eso. De ahí salió una cooperativa que se hace en casas de madera, que son espectaculares, que se consiguieron fondos que no tengo nada que ver en eso, sino la gente de los talleres de Don Bosco y Marino Giudice. Y se les enseñan oficios brutales, tienen una gastronomía preciosa, entonces si vas a hacer un evento en tu empresa, llamado Don Bosco de Tacurú, o llamado Don Bosco de Casaballe, pedirle los saladitos, pero no tengo IVA para descontar y no tengo boleta para hacer. Y sí, estoy transgrediendo, legalmente estoy transgrediendo, pero ¿alguien me puede imputar una multa en DGI por transgredir eso? O sea, somos pocos, ¿no? Estamos hablando de cantidades pequeñas. Y sí, baja rentabilidad, sí, baja rentabilidad. Pero ¿a cambio de qué? De tener una sociedad mejor, de tener más justicia social, de tener posibilidades de niños, de que hoy vea a esos chiquilines con familias, siendo padres de familias, responsables, trabajando. ¿Cuánto dinero más iba a ganar yo si contrato a alguien más? ¿Cuánto más? ¿Alguien me puede decir? Medimos eso. ¿Hasta dónde? Eso es lo que yo pienso. A veces me rezonga una de mis hermanas que tiene razón, pobre, porque es la que trata a veces con ellos, sí. ¡Ah! ¿No? Pero es eso. Impresionante. Después, al final vamos a dejar un espacio para que ustedes hagan preguntas si quieren y vayan anotándose en la cabeza las preguntas para Elisa, porque ahora queremos, gracias Elisa, No, por favor. Queremos compartir también hablando de esto de responsabilidad social y de generar impacto en la sociedad, el caso de Javier Artigas, que es un uruguayo presidente de Connectus Medical Group y de Umbra Visual Intelligence y Mobile Q, unos nombres, si los dije mal después contame, todas con sede en Israel. Como paciente con insuficiencia renal crónica y más tarde trasplantado renal, trabaja para el programa de MIT buscando soluciones para enfermedades crónicas a través de Machine Learning y emociones. Ganó muchísimos premios, que la lista podría estar toda la mañana leyéndola, de distintos lugares del mundo. Es orador de charlas TED, fue destacado en conferencias por el Premio Nobel de Economía Alvin Roth como agente de cambio en la nueva economía colaborativa. Creó un programa en Israel que se llama La Verdad Detrás de la Verdad, con microexpresiones y codificación facial, aplicado por organismos de seguridad civil y militar de varios países. Pero creo que de lo que venimos a hablar hoy, de la historia de su vida, que capaz que alguno lo escuchó hablar porque es una historia bastante conocida, ya veo que uno me dice que sí, porque con Hernán Casiari, el argentino, y bueno, también la llegada de Joe Gebbia acá a Uruguay, que es uno de los fundadores de Airbnb, a su casa en Montevideo, fue toda esa historia que nos va a contar ahora, fue adquirida por Disney Internacional para ser llevada al cine y producida para el teatro en Francia. Así que tenemos la van premier acá de lo que va a ser esa producción de Disney. Bueno, ¿cómo de esta historia tuya de enfermo con una enfermedad crónica renal y después trasplantado, terminás en Disney a través de armar una empresa? Es literalmente cinematográfico todo esto, Sí, así sí. que a ver si Bueno, nos lo primero que puedes todo, contar. buenos días. Veo algunas caras conocidas, familia.
y les agradezco muchísimo la posibilidad de estar acá, en contacto con ellos, que no sé si están en qué etapa de académica están, pero me encanta poder conversar con ustedes. De primero a cuarto, o sea, Listo. está Entonces, todo. me encanta la posibilidad de poder conversar con ustedes y que me hagan preguntas y que no hay ningún tipo de inconveniente. Yo primero que todo, antes que todo eso que leíste, que me parece increíble, a mí, haberlo logrado, yo siempre digo que antes que todo eso, soy hijo, soy hermano, soy padre y soy enfermo. Y son las únicas condiciones que van a ser perpetuamente mías, ¿no? Todo lo demás va y viene, ¿no? Y eso es importante tenerlo y mantenerlo y refrescarlo todos los días. Porque hoy yo me puedo cambiar el nombre, mañana puedo ser otra persona, puedo cambiarme el sexo, puedo cambiar de trabajo. Pero esas cosas que yo te acabo de decir, hijo, hermano, padre y enfermo en mi caso, van a estar de hoy hasta que me muera. Y eso me obliga a que día a día trate mi vida como si fuera un presente continuo, ¿no? O sea, para mí, el pasado me parece espectacular, con mucha casualidad, mucha casuística, mucha suerte, y ahí podemos hablar de muchas variedades en el tema de la suerte. Pero la realidad es que yo vivo el presente, vivo el hoy, ¿no? Borges decía que el presente es el único estado del tiempo que uno puede percibir. El presente pasado lo acabamos de vivir, acabo de decir pasado y ya está, ya formó parte de la historia. Y lo que está por venir es el presente por venir, ¿no? Pero no sabemos qué es el presente, el futuro, perdón. No se conoce. Entonces, vivo el día a día porque no sé qué es lo que puede pasar mañana. Entonces, en el día a día trato de dar lo máximo, y eso es una de las experiencias que uno aprende cuando está en situaciones de riesgo o críticas. Cuando estás en el CTI, cuando estás en coma, cuando te aparece un quiste en el cerebro y no sabes si mañana vas a poder hablar con normalidad. Cuando te encontrás en un CTI cableado y apenas podés hablar porque estás entubado. Todas esas situaciones me pasaron a mí. Y no es como, no quiero decir como un cliché, si me pasó a mí y lo pude solucionar, también lo pueden solucionar ustedes, o puedo hacer una cosa que sea relativamente sencilla sobrellevar. Es muy complejo. Yo tengo una frase que la utilizo siempre y donde voy trato de comunicarla para que la gente entienda y visibilice, aparte de todo lo que estamos viviendo en el día de hoy, que día a día contamos los casos en los que la gente se enferma, y se enferma de un virus que puede llevar a la muerte. Y creo que hoy recién tomamos conciencia de lo que es la cercanía de la muerte. Yo digo que soy enfermo, y que enfermo viene del latín que significa infirmus, no firme. Y cuando vos estás enfermo y no estás firme solamente en salud. No estás no firme en un montón de cosas. No estás firme en tu familia, no estás firme en tus amigos, no estás firme en tu economía, no estás firme en tu introspección, no estás firme en tu retrospección, no estás firme en tu proyección, no estás firme en educación, y así puedo seguir eternamente. Entonces eso te convierte en un ser invisible, ¿no? Y eso es trágico. Y no digo que sea solamente un acontecimiento que pase acá, en Uruguay, pasa en el mundo, ¿no? O sea, hay una cuestión muy, muy grave en relación a cómo se invisibiliza al enfermo, cómo se invisibiliza al niño y cómo se invisibiliza a la mujer. Y yo tengo muy presente el caso de la mujer porque hoy yo estoy acá porque ustedes consideran que soy el autor o el protagonista del salvataje a Cassiari, cuando yo en realidad ni participé.
la que lo salvó es mi esposa, que está ahí. Y yo no he visto tapas donde digan Alejandra Odone, la salvadora de Cassiari. Es mucho más marketinero decir un enfermo salvó a otro paciente o un enfermo que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Y ahí tiene mucho que ver la prensa. La realidad es que, obviamente sí, tengo una enfermedad renal crónica. Desde los 35 años me la descubrieron. Yo no sabía que tenía, era un tipo absolutamente sano. Creo que había ido 2 veces al sanatorio en 30 años. Pero tuve una alarma a la que no le dimos atención, que fue la muerte de mi padre a los 48 años. Y acá ustedes se van a reír y se los permiten sin ningún tipo de inconveniente, no es una cosa compleja. Mi padre era corresponsal de guerra, ¿no? Estuvo en Irán, estuvo en Nicaragua, estuvo en el Líbano. Y nosotros siempre pensamos y asumimos que se iba a morir de una bala perdida. Y la realidad es que él le da un ACV, luego una hemiplegia y una embolia pulmonar, en el lugar donde más protección podía tener, en el sillón de la casa de mi abuela. ¿No? Miren lo que son las vueltas de la vida. Y luego de ahí ya no tiene solución. Estuvo 2 meses internado y no se pudo recuperar. Ni siquiera tuvo la posibilidad que tuve yo de pasar por diálisis. Yo tengo la misma enfermedad que él, heredé su misma enfermedad, y mi hija, a su vez, la heredó de mí. Hoy mi hija, que tiene 26 años, sabe desde hace muchos años que tiene la enfermedad, se cuida mucho más que yo, pero de cualquier manera es una paciente que si no ocurre nada en el futuro de la medicina, seguramente va a pasar por hemodiálisis. El tema es que a mí me toca pasar por hemodiálisis, ¿no? Primero les quiero contar que yo trabajaba para una compañía española, era director de una multinacional española, y por esas cosas acá hablamos de los valores y de la ética y demás. Yo no los voy a juzgar, yo siempre digo que hay una frase que me la enseñó un médico argentino que dice: amar el errado, odiar el error. La empresa española, cuando se entera de mi enfermedad, me despide. Me despide de una manera absolutamente estratégica y táctica pensada. Me despide por un mail cuando yo estaba viajando de Madrid a Montevideo. O sea, cuando yo llego a Montevideo, abro el email y veo que tengo un mail diciéndome que estás despedido. Y así, con estas palabras: estás despedido y si tenés algún tipo de objeción, nos encontramos en los tribunales de España. ¿No? Y yo la verdad es que tenía algunos ahorros, pero no tenía acceso a un despido. No tenía trabajo en Uruguay, trabajaba internacionalmente. Entonces, entre ir a reclamar a España, que me iba a poder llevar X cantidad de tiempo, preferí lucharla desde acá. Y ahí es que mi esposa se le ocurre abrir nuestra casa para poder recibir personas desconocidas. Eso es era lo que veía, ¿no? O sea, personas desconocidas, que para mí era una locura, ¿no? O sea, y ella me decía: confía que esto va a salir bien, y yo estaba detrás del vidrio viendo quién iba a venir para ver de qué manera encaraba esa situación. El tema es que mientras tanto yo me iba haciendo hemodiálisis. Esto era poner la casa en Airbnb. Poner la casa para poder recibir cash. Claro, en Airbnb. En Airbnb, sí, o sea, pusimos la casa en Airbnb y bueno, nos sentamos a esperar a ver qué pasaba. Y yo me hacía hemodiálisis, y en realidad hacerme hemodiálisis significa 3 veces por semana, 4 horas del día conectado a una máquina, ¿no? Yo las tengo contabilizadas las horas, fueron 1824 horas laborales. O sea, pongan un jornal promedio y saquen cuánta plata más o menos dejé. Yo siempre digo, ahora que lo pienso de otra manera, cuánta plata dejé arriba de la mesa, ¿no? Pero la realidad es que eso me enseñó otras cosas, me enseñó esto que yo les hablaba, a poder observar mi interior,
estudiar un poco de filosofía, estudiar un poco de semiótica, estudiar qué me pasaba a mí, por qué yo estaba tan pendiente del tema del dinero y por qué estaba tan pendiente de trabajar para una multinacional, si eso modificaba mi forma de ser, si mi trabajo era yo, ¿no? O sea, cosas que uno se empieza a cuestionar. La verdad es Voy que a poner voy a hacer un comentario interno, cosas para charlar con Javier Massa, digamos, ¿no? Del Corucu, que ellos tienen sí, materias de filosofía y demás, que claro, dice, claro. che, ¿y esto qué tiene que ver con empresas? Yo vine a estudiar empresas Sí, acá, claro, pero claro. bueno, tienen, Tiene mucho casa que ver. con Javier Massa, con Facundo Ponce León, conversan todas estas cosas, digamos. Mucho que ver, porque en definitiva la empresa va a ser un reflejo de lo que sos vos. Y yo me di cuenta que en un comienzo yo no estaba preparado para comenzar, cuando estaba en hemodiálisis, ¿no? No estaba preparado desde el punto de vista empresarial para comenzar ese emprendimiento. Yo siempre digo que soy un producto de la casualidad y no del entusiasmo. Yo lo que pude ver era que había errores y que de alguna manera había que solucionarlos. Yo venía viajando casi 20 días del mes, y una vez que me empecé a conectar a la máquina, se me acabó la posibilidad no solamente de viajar por trabajo, sino por vacaciones. Y no me pasaba solo a mí, le pasaba a 5 millones de personas en el mundo y a sus correspondientes grupos familiares. O sea que hay algo así como 24 o 25 millones de personas en el mundo que quedan sin vacaciones, quedan sin la posibilidad de moverse, más allá de sus propios países. Y la realidad es que dije, esto de alguna manera hay que modificarlo. Y allá con $1.700 que tuve que pelear con Alejandra para poder obtenerlos, del presupuesto acotado que teníamos, armamos una plataforma que la verdad que estaba atada con palillos, era una cosa muy primaria. Pero yo siempre digo que hay que sacar el mínimo producto viable, hay que sacarlo y rápido. Sacamos esa plataforma, al principio teníamos nada más que 2 o 3 pacientes por mes, y mientras tanto yo seguía en hemodiálisis. Habíamos ganado un premio del MIT como mejor plataforma o mejor innovación en salud del 2015. ¿Y qué es lo que hacía esa plataforma? Esa plataforma lo que hacía era buscar centros de hemodiálisis en el mundo para aquel paciente que quisiera salir de sus fronteras. O sea, yo soy paciente en paciente diálisis y viajar y agendar desde acá, desde desde Uruguay. acá, exacto, en cualquier parte del mundo. Y la realidad es que cambió un poco el paradigma de la cosa, porque hasta ese momento la gente buscaba el centro de hemodiálisis y ver qué había cercano para poder vacacionar. Nosotros de a poquito, al comienzo comenzamos con Uruguay, Argentina y Brasil, intentamos modificar ese paradigma. Es decir, busca el destino, que nosotros el centro de hemodiálisis te lo damos. Te olvidás. O sea, que el derecho a viajar o el derecho al turismo es un derecho inalienable. O sea, todos tenemos derecho a poder viajar y tener vacaciones. Entonces, empezamos a ver de qué manera ese paradigma lo podíamos bajar a tierra y convertirlo en una realidad. A todo eso es que llega Hernán Casiari un día a nuestra casa. Contales quién es Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor argentino que ahora, y sin arrogancia, gracias a nosotros se hizo un poquito más famoso. pero googleenlo porque vale la pena. Sí. Y sacó dos libros contando el cuento. Y la verdad es que también obviamente nos sirvió mucho a nosotros. Pero para que ustedes tengan una idea, esos cuentos fueron muy conocidos en Argentina, muy conocidos. Pero yo les quiero contar una anécdota porque a mí me parece absolutamente fascinante y muy loca. A mí me contrata para trabajar el INCUCAI, que es el Instituto de Ablaciones y Trasplantes de Argentina, para hablar con los pacientes. No hay nadie que hable con los pacientes antes de un procedimiento quirúrgico de esta envergadura.
Entonces me dice, mirá, Javier, me llama el presidente directo, me dice, mirá, Javier, me encantaría que vos vinieras a hablar con los pacientes para prepararlos en el camino hacia la cirugía. Y yo digo, bueno, sí, no hay ningún tipo de inconveniente, arreglamos. Y yo empecé a ir de domingos a martes. Previamente yo había salido en una radio que es muy conocida, en un programa que se llama Perros de la Calle, que conduce Andy Kuznetsov. Y yo conté toda la historia. Hernán contó parte y yo conté toda la historia. Ese audio tuvo 130 millones de escuchas en todo el mundo, ¿no? Algo que yo jamás lo esperaba. El tema es que días después, casi un mes, yo voy a Buenos Aires y esto es lo loco. Yo paro un taxi, ¿no? Salgo, yo estaba ahí muy cerquita de Buquebus, paro un taxi y le digo, voy al Incucay. Y me dice, ¿y qué es el Incucay? Queda en Belgrano, en la calle Ramsay, es un instituto de ablaciones y no sé qué. Y me dice, tipo, de trasplantes. Y yo digo, sí, es un instituto de trasplantes. Y me dice, vos sabés que yo hace cuestión de unas semanas escuché en la radio un tipo uruguayo que se trasplantó y termina con un tango, me dice el tipo. Y yo dije, no puede pasarme esto a mí. Yo no sé cuántos millones de taxis puede haber en Argentina. No lo sé. En Buenos Aires no lo sé. ¿Y cuál es la historia? Contanos la historia para los que no la conocen. La historia es que yo me voy a emocionar porque tengo la lágrima fácil. Pero el tema es que cuando a mí me trasplantan, me llaman para trasplantarme. Primero que les quiero contar algo que es muy loco. Cuando a mí me llaman para trasplantarme, tiene todo un procedimiento, ¿no? O sea, hay todo un protocolo. Se llama a 2 personas y se hace la última compatibilidad en el sanatorio. Y luego el que tiene la mejor compatibilidad con el riñón donado es el que se opera. A mí me llaman y me dicen, pero le voy a contar algo más divertido antes. Por lo general, yo no atendía el teléfono cuando recibía un número que no conocía. Imagínate estar en lista de espera y tener esa política, ¿no? No atendía el teléfono, no conoce el teléfono, no atendía. Pero hay algo que es muy, muy, muy divertido, que yo les recomiendo que miren una película que se llama Lo mejor de nuestras vidas, de Cécile Lefrance, es la actriz. Y Cécile Lefrance dice una cosa muy, muy interesante. Dicen, hay 2 tipos de personas en el mundo, y solo 2 tipos. Los que cuando suena el teléfono dicen, disculpen la mala palabra, uff, ¿quién mierda será? Y los que dicen, oh, ¿quién puede ser? Y cada uno acá se va a identificar, yo siempre me identifico con, uff, ¿quién mierda será? ¿No? Y yo estoy seguro que cada uno se identifica más en esa parte que en la otra. Y el tema era que a mí me modificó mi forma de pensar. Yo estaba esperando un llamado del fondo, del Instituto Nacional de Trasplantes. Y la verdad es que estaba atento a cualquier llamada. No sé, me llamaban para ofrecer un crédito, yo atendía. Me volvieron loco, pero atendía todas las llamadas. Cambió mi política de recepción de atención telefónica. Y cuando a mí me llaman, atiende mi esposa, porque yo ese día justo no atendí. Atiende mi esposa y le dicen que voy a tener un trasplante, que hay un riñón para mí, y me pasan enseguida conmigo. Y me preguntan, ¿estás bien? Sí. ¿Estás engripado? No. ¿Tenés algún tipo de infección? No, no tengo nada. Perfecto. Te operamos a las 4:30, me dijeron. ¿No? Eran las 9:30 de la mañana. Y eso te genera un estado de locura increíble. Y yo digo, bueno, perfecto, me voy. Ahora, cuando llego, les pregunto, ¿y dónde está la segunda persona? No, te toca a vos. ¿Cómo que me toca a mí? Te toca a vos porque la primera persona estaba engripada. O sea, era un riñón que tenía nombre y apellido para mí. Pero más allá de eso, les quiero contar que yo me hago los exámenes
y la compatibilidad es como si fuera el que me lo donó, fuera mi hermano. ¿No? Es una cosa Muy que rara. no tiene mucha explicación. Me trasplantan y mi médico, mi nefrólogo, se llama Gerardo Pérez, y siempre le rindo un homenaje porque él fue prácticamente el que me sacó de esa situación del CTI. Y cuando salgo del bloque quirúrgico, la duración de la operación fue aproximadamente 4 horas y media. Cuando salgo del bloque quirúrgico y estoy yendo hacia la habitación, él me dice: Javier, quédate tranquilo que yo te voy a venir a tocar unos tangos, porque era bandoneonista, sí. Y yo la verdad que estaba entre morfina, dolores, sufrimiento. Dije, hacé lo que quieras, yo que sé, no sé ni de qué me estás hablando. Un reggaetón igual, Claro, tocame, sí, me da tocá lo lo que mismo. quieras, acá me puedes venir con la orquesta municipal. Yo no, pero efectivamente, esto fue un 9 de agosto del 2017. Y esto es lo increíble, mi padre había fallecido de la misma enfermedad que yo tengo el 11 de agosto de 1988. El 11 de agosto del 2017, a 29 años de la muerte de mi padre, viene él y me dice: te voy a tocar unos tangos, con el agregado de que a mí mi viejo de chico, y sin saber por qué, no tengo idea, me decía Chiquilín de Bachín. Yo desconocía completamente por qué me decía Chiquilín de Bachín. Nunca le pregunté. Tampoco tuve mucha oportunidad de preguntarle. Yo les dije, mi padre se murió a los 48 años, yo tenía 17. Y casi siempre estaba, en esa época de muchos conflictos, estaba viajando mucho. Entonces, cuando me dice: te voy a tocar algunos tangos, él deja su bandoneón y deja sus partituras y demás. A las 6 de la tarde él viene y me dice: bueno, te voy a tocar unos tangos. Estaba Alejandra. Está en mis redes sociales, lo pueden ver tranquilamente. Y yo le digo: mira, lo único que quiero es que me toques algo de Piazzolla. Y él me dice: sí, te voy a tocar algo de Piazzolla. Tranquilamente, que ahora se cumplieron 100 años del nacimiento. Y yo digo: bueno, gracias, de verdad gracias, porque me va a dar fuerzas para seguir adelante. Y él me toca Adiós Nonino, me toca Milongas Argentinas, me toca La Comparsita. Y en un momento se queda callado, de verdad, callado, mudo. Y empieza a buscar en las partituras, así, muy lentamente. Y era todo un silencio, como que, no sé, estábamos esperando algo, que sucediera, algún acontecimiento especial. Y me dice: acabo de encontrar algo, te voy a tocar un tango. No es muy conocido, me dice, pero es letra de Horacio Ferrer, que es un poeta uruguayo. Música de Astor Piazzolla, y se llama Chiquilín de Bachín. Y en ese momento yo sentí que en esa habitación, que era 3x3, estaba Alejandra ahí, sentada al lado mío, estaba yo acostado, en una situación bastante complicada, estaba Gerardo Pérez, y ahí revoloteando estaba mi viejo. Y vos, cuando decís qué hizo que vos tuvieras la fuerza o la energía para poder lanzarte luego de la recuperación a emprender o dar un salto al vacío, pese a todas las situaciones que yo estaba corriendo. Yo creo que en parte es energía propia y parte de esa energía que te brindan tus seres queridos, que están acá y que están en otro lado. ¿Y cómo fue esa historia de emprender? ¿Y cómo Cassiari entra en toda esta historia? La historia de emprender, a ver, la historia de emprender es un salto al vacío, es una cosa compleja, no es una cosa sencilla. No, yo no les quiero decir emprendan porque mañana o la semana que viene se van a comprar un 0 kilómetro y un apartamento, un loft. Es una cosa bastante compleja, ¿no? Yo siempre digo que hay que desoír bastante y hay que sentir mucho más lo que dice el corazón, no razonar tanto. Y esto se los digo desde el punto de vista, yo no soy científico, yo estoy en ingeniería, pero no terminé. Pero
aprendí a que cada vez que le prestaba atención a las corazonadas, y por eso se le dice corazonadas, ¿no? Ustedes nunca van a escuchar por ahí decir, che, tuve una cerebrada para hacer determinado proyecto, ¿no? Siempre decís, che, tuve una corazonada, y muchas veces les ha pasado seguramente de que sintieron algo frente a un estímulo y dijeron, no, esto no es, y lo voy a dejar, y luego se dieron cuenta de que ese estímulo era cierto, ¿no? O que era el camino correcto. Yo aprendí a que esa conexión entre mi corazón y el cerebro estuviera absolutamente limpia, ¿no? Entonces, cada vez que siento una corazonada, le doy muchísima atención. Para peor, esto se los quiero argumentar desde el punto de vista científico. El corazón, y esto me parece precioso hacerles una pregunta. Algunos yo creo que, yo ya vine acá a dar una charla, pero no creo que hayamos tocado este tema. ¿Ustedes qué creen que siente antes, cerebro o corazón? ¿Alguno más? Cerebro. El corazón siente un nanosegundo antes que el cerebro. Por eso se llaman las corazonadas, ¿no? Sentís el impulso, ¿no? Y luego el cerebro se queda ahí trabajando la idea que vos tuviste. Y yo siempre embromo con que no hay peor frase que te digan tu novio, tu novia, un empleador. Andá y pensalo con la almohada. Yo digo, eso es trágico, ¿no? O sea, porque ahí vos empezás a pensar y a buscarle vueltas y programas. Y eso es una cosa fatal cuando vos ya tuviste la respuesta en un nanosegundo, ¿no? Que es una 1000.000.000ª vez de un segundo, ¿no? Isabel les ha contado que yo emprendí en Israel. Y acá hay una cosa que es muy, muy, muy interesante. Y ustedes se preguntarán por qué en Israel. No hay un tema religioso, no hay un tema absolutamente de nada. Es un tema de tiempo, de ejecución del tiempo, o de la gestión del tiempo. Y ellos tienen un formato de conexión con las personas que es muy, muy interesante. Ella hablaba hoy de las mentiras blancas, ¿no? Y ellos dicen que tienen un método de vinculación que se llama cotidiano, donde está permitido mentir, está permitido ocultar y podés decir la verdad, ¿no? Y acá les quiero dar un ejemplo, por ejemplo. Salís salís de tu casa, si tenés portero, te pregunta, ¿cómo estás? Y vos tenés un dolor de cabeza que se te parte la cabeza, no podés más. ¿Qué le decís? Estoy bien. No le das mucha información. Estás mintiendo. Pero en realidad no le importa, no te importa a vos ni le importa a él. Luego está el íntimo, donde solamente está permitido la verdad y el ocultamiento, no la mentira, ¿no? Y acá también me pueden decir, che, pero ¿cómo el ocultamiento? El ocultamiento es una cosa compleja, ¿no? Si acá viene Alejandro y Alejandro me cuenta algo y me dice, por favor, no se lo cuentes a nadie. Yo soy muy amigo de Alejandro, yo no se lo voy a contar a nadie. Y por eso está permitido el ocultamiento. Y esta es la cosa más hermosa que yo encontré en el sistema en el ecosistema de emprendedurismo en Israel. Te dicen, y está el método franco, ¿no? Que es la verdad dura, si te sirve bien y si no te sirve, mala suerte, ¿no? Entonces a vos te preguntan, ¿cómo estás? Y vos tenés que decir absolutamente cómo te sentís. Estoy horrible, ¿no? Que nosotros a veces tenemos un poco de esos complejos de no decir, no, en realidad quiero solucionarlo yo de alguna manera y después, si no encuentro solución, pido ayuda, ¿no? Y ahí lo que uno se da cuenta es de la pérdida de tiempo absoluta que tiene. Cuando vos tenés un inconveniente, lo primero que haces es, tengo un problema, ¿no? Y enseguida, en el ecosistema, lo que hacen es venir a darte una solución, ¿no? Y nos pusieron experimentos muy, muy fuertes, ¿eh? No crean que el experimento o el tipo o el modelo de consulta que yo les estoy diciendo
era así, eran preguntas duras. O sea, si vos tenés un problema con tu socio, ¿no? No sé, tomaste más dinero de la caja, ¿cuánto demorás en contárselo? Y vos decís, no sé, o sea, no tengo idea, sé que es una cosa ética y está mal, y demoraré capaz que un año en contárselo, no tengo claro. Bueno, en realidad está mal. Y yo les decía, ¿y ustedes en cuánto se lo contarían? 3 horas. ¿Por qué? Porque en realidad estás perdiendo tiempo. Si quitaste ese dinero y a tu socio le molesta, te lo vas a saber de forma inmediata. Y ese vínculo se quebró. Y vos vas a tener que preocuparte en establecer otro vínculo, otro emprendimiento, etcétera, etcétera. Ahora, si en realidad te va a perdonar, de nada vale haber estado esperando un año cuando la solución hubiese estado a las 3 horas. ¿No? Entonces, para mí ese método es el que me ha ayudado a emprender, por ejemplo, con Connectus. Connectus, como yo les conté, Connectus Medical, lo creamos con $1.700. Empezamos con Argentina, Uruguay y Brasil. Luego, obviamente, tuvimos una inversión de Joe Gebbia y lo llevamos a 150 países, 8.500 centros. Y esto es lo más lindo y es lo que más me genera orgullo. Le dimos trabajo a 91 pacientes de todo el mundo. Pacientes que estaban en centros de hemodiálisis y no sabían qué hacer. Tenían medio horario, algunos no tenían trabajo. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque no es lo mismo sentir que escucharlo, ¿no? Y acá yo voy al tema de lo que es la solidaridad y lo que es la empatía. Empatía es una cosa, solidaridad es otra. Yo no pretendo que ustedes sean empáticos conmigo. Yo tengo 3 riñones, más todas sus complicaciones. Tomo 16 remedios por día. Es muy complejo que ustedes sientan lo que yo siento. Ustedes se pueden solidarizar conmigo. Ahora, empatizar es una cosa media compleja, ¿no? Y lo que hicimos nosotros fue conseguir 91 mentores en todo el mundo que pudieran empatizar con los pacientes que íbamos consiguiendo. Obviamente le dimos valor a la plataforma, pero al mismo tiempo hicimos que pacientes hablaran con pacientes y se sintieran reconfortados. Javier, acá me parece que tocaste unos puntos, juro que esto no está guionado, porque porque tocaste, me estaba notando acá algunos temas que tocaste, como conexión con las personas, el tema de manejar los tiempos, saber cuándo pedir ayuda, y una frase que me da mucho pie para el caso de Lumin, que es contar cosas que se sabe que están mal. Sí. ¿No? Que si me das permiso para contar la historia de Lumin, que podemos arrancar con el video que tenemos de introducción al caso, para ya después que Mara nos cuente la historia. Sí, sí, sí. ¿Tiene audio? Sí, no estamos escuchando el audio. Bueno, además tenemos que compartir la pantalla con los que están del otro lado. En la ciudad de Tacuarembó, Lumin, empresa líder en forestación y productos forestales en Uruguay, está desarrollando... Bueno, si no, mientras solucionamos el tema del audio, 20. Sí, voy presentando a Mara, que es gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Lumin. Ingresó en el 98 como asistente administrativa. Termino de presentarla y ya arrancamos con el video, perdón. Teniendo la oportunidad en el 2000 de pasar a ocupar la gerencia de Recursos Humanos
Y con el paso del tiempo y a medida que los temas sociales y la comunidad iban ganando protagonismo en Lumin, Mara asumió el liderazgo del equipo de relaciones institucionales, el cual ha trabajado en más de 20 proyectos en los últimos años, los que fomentan la inclusión socioeconómica, diversidad e igualdad de género. Lumin fue ganadora en el 2019 del premio El Talento No Tiene Género del programa Ganar Ganar de ONU Mujeres y OIT y la Unión Europea. Bueno, Lumin, para los que no conocen, es una empresa de forestación y productos forestales en Uruguay que gestiona más de 120.000 hectáreas y con 65.000 hectáreas de bosque forestados en varios departamentos. Y creo que se escucha bien. No estaba en la presentación, pero Mara quiso invitar a Alejandro Sierra, que es abogado de la UDELAR, ejerció durante 5 años la profesión en el área de propiedad intelectual, dejó el ejercicio de la profesión para hacer un máster en psicología positiva aplicada en una universidad en Valencia, para dedicarse a acompañar equipos y personas en el desarrollo de fortalezas personales y grupales. Hoy está al frente de la Dirección de Gestión Territorial del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, que maneja más de 350 personas, pero la letra chica, el subtítulo de todo esto, dice que es un buen tipo que soñaba con vivir y servir, y se vino de Italia porque la patria lo llamó para trabajar en el MIDES. Vamos a ver el video y ahí van a entender por qué Alejandro está acá con nosotros también. En la ciudad de Tacuarembó, Lumin, empresa líder en forestación y productos forestales en Uruguay, está desarrollando desde el año 2020 un plan piloto de inclusión sociolaboral que incluye a mujeres leñeras y sus respectivas familias en el uso adecuado de los subproductos del bosque con la finalidad de generarles una oportunidad laboral digna y legítima. Porque se llega al turno final, en el bosque quedan mucha cantidad de un subproducto que nosotros llamamos leña, que es lo que se usa para las calderas, para los hogares, y empezamos a darnos cuenta de que había ingreso ilegal en nuestros predios para básicamente sustraer eso que para nosotros es un producto del bosque, que es la leña. Es ahí donde surge el ponerse a pensar qué podemos hacer desde la empresa para que esto, que es una situación irregular y que se da porque estamos cerca de la ciudad, que sea una oportunidad. Junto con el Ministerio de Desarrollo Social, se comienza a trabajar en la búsqueda de una solución que aporte un cambio positivo a la situación. Cuando nos han preguntado por este proyecto, decimos que es un buen ejemplo de trabajo entre lo público y lo privado. Una de las leñeras se arrimó al vivero a plantear de que justamente que la policía les había incautado la motosierra, que les habían incautado el vehículo y que en realidad querían trabajar. Empezamos con todo, capacitándonos y trabajando a la vez. Y ahí a su vez, como íbamos llevando, ellos nos iban ayudando con cantidad de cosas que nos explicaron, nos pusieron al tanto de que no teníamos ni idea, ¿no? Claro. Yo te digo, yo anduve sacando leña sin avisar acá en estos campos, sin permiso y con pena porque a nadie le gusta. Yo lo hacía por necesidad. El balance en general a nuestro criterio es positivo. Hoy tenemos prácticamente 15 personas trabajando, viviendo prácticamente de la extracción de madera para hacer leña. Lograr que algunas de esas personas, porque obviamente tuvimos que ir delimitando por una cuestión de recursos y de posibilidades y de seguimiento también de ambas instituciones, que algunas de esas personas hayan logrado una cierta estabilidad, tranquilidad, ingresos, para nosotros es ya de por sí es algo importante. El frigorífico, la intendencia, que son quienes también se han sumado al proyecto comprando la leña, que es un insumo que ellos precisan, pero que la compran, permite que el proyecto sea sostenible en el tiempo. O sea, le quitó eso de que uno quema solo la leña en el invierno, sino que, bueno, tenés un proveedor como el frigorífico o la intendencia que consumen ese producto todo el año. Oye, yo me siento bien, porque es un trabajo, digo, como cualquier otro. Soy una de las leñeras de acá que trabajo con mi esposo, con mi hijo, es el sustento de mi hogar, de mi familia. Es una oportunidad grandísima que nos han dado y re agradecido. Me parece que todas las compañeras piensan igual. Y le estamos dando para adelante. Andamos con la cabeza en alto. O sea, somos los campeones.
más allá de lo que vimos en el video, contarnos un poquito cómo fue esa situación. Ahí cuentan en el video que eran, digamos, después de la cosecha, se llama así, ¿no? En la deforestación, después de la, a ver si está, ahí, si querés prestarle el micrófono así, no, vamos, Hola. después de la cosecha quedaba un subproducto ahí que para ustedes no tenía mucho valor, ¿y qué pasaba ahí? Bueno, la verdad que muchas gracias antes que nada por la invitación, y está bueno, como digo, contagiar, ¿no? De estas historias, que es el fin que queremos junto con Alejandro, no solamente que la conozcan, sino que también puedan tomar de acá alguna idea el día de mañana para sus propios emprendimientos o empresas. Este producto quedaba en el bosque, y lo que pasaba era eso: iban con sus camionetas, con sus motos y su tráiler a sustraer leña. De forma ilegal. Exactamente, de forma ilegal. Era un problema que veníamos arrastrando. Entonces la solución, ¿cuál era? En ese momento era, llamaban a la policía, venían, como dice ahí, le sacaban el camión, le sacaban la moto, la motosierra, todo lo que tenían. Entonces, acá donde vienen los, como digo yo, el aprendizaje, todo esto, ¿no? Y ese tema de la oportunidad y la franqueza, como decías tú, ser franco. Una de ellas se acercó y tuve la suerte también, esa persona que estaba ese día, que es Joaquín, que se encarga y trabaja junto conmigo en todo el tema de la parte social. Ella fue y le dijo con el marido: mirá, yo sé que estoy haciendo algo ilegal y quiero ver cómo me pueden ayudar, o cómo podemos hacer para que esto sea parte de mi trabajo, de mi vida, y que sea un sustento, porque yo de esta leña le doy de comer a mis 3 hijos. Estamos hablando de esto que fue el año pasado en Exacta- contexto de pandemia. En 6 meses, hace 6 meses Hace atrás 6 meses, esto. en contexto de pandemia, una situación muy difícil para mucha gente. Enorme. Que tener ese valor de ir y Exactamente. presentarse y decir: yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero con esto le doy de comer a mis hijos y es el único sustento que tenemos. Exacto. Fíjate que podía haber pasado que Joaquín le hubiera dicho: no, mirá, lo que estás haciendo está mal, deja de hacerlo, cerrar la puerta, y para él el tema quedaba ahí. Y sin embargo, ahí es donde vienen los temas que levantamos con esto, ¿no? El tener la capacidad de escuchar, tener esa capacidad de decir, bueno, mira, tengo un problema, bueno, escuchémoslo, no decir, no me interesa, que puede haber sido, o no quiero ni saber del tema, que lo resuelva otro, o pasáselo a fulano. No, él tomó el tema, lo escuchó, y frente a la necesidad que teníamos de resolverlo, dijo: tengo que resolverlo, porque esto, si yo no lo corto ahora, va a seguir cada vez más leñeras, más gente robando y entrando, y con todo el tema de seguridad que para nosotros en los campos es fundamental. Entonces estaban usando motosierras, podíamos tener un problema. Incendio, Totalmente. todo. Entonces ahí fue cuando nosotros tenemos varios proyectos, junto con el MIDES, le planteamos al MIDES: está este tema. Son gente de familias vulnerables que a ustedes también les puede interesar, obviamente, recuperar y sacarlas del contexto en que están. Y ahí empezamos a trabajar. Y esto en 6 meses. Hoy, a diferencia de lo que decía Elisa, logramos que ellas tengan un trabajo que no solamente son monotributistas, sino que a su vez se capacitaron las 3 familias, porque con ellas, con cada una de ellas, trabajan sus maridos, sus esposos, cuñados. Cada una tiene 5 personas trabajando. O sea, 15 personas en 6 meses les cambió la vida. ¿Cuánto sacan hoy? Hoy están sacando en la mano, como quien dice, 50.000 pesos más o menos, cada persona. Están sacando alrededor de 8 a 10 camiones de leña. Y acá está donde viene también el arte de, bueno, tenemos un problema. Para nosotros como empresa, como decían, es importante ser no solamente un buen empleador, sino un buen vecino, ¿no? O sea, poder tener esa capacidad de que si yo quiero operar de forma responsable, y lo voy a hacer, que los que están mirándome también vean que lo hago de forma responsable y seria, ¿no? Eso no solamente te hace buen empleador, sino también te hace atractivo, ¿no? A la hora de, cuando yo me presento en el directorio, tener este tipo de proyectos, a los inversionistas que el día de mañana van a querer estar invirtiendo en nuestra empresa, también lo van a ver como algo muy positivo. Ahí tocaste un tema interesante, porque recién hablábamos de que a veces con este tipo de acciones también resignás un poco de rentabilidad.
En el caso de ustedes, ¿cómo fue? ¿Se resignó Exactamente. rentabilidad o de alguna manera organizar esto les trajo un beneficio? Yo creo que organizar trajo un beneficio. Acá no solamente pasa por un tema de dinero, porque esta leña quedaba en el monte. O sea, Nosotros esta leña vendemos a era un leñeros. subproducto total para ustedes. No es que Totalmente. esta leña con la cual ganan los 50.000 pesos por mes, ustedes la aprovechaban para otra cosa, no era un desperdicio. Exactamente. Tenemos, obviamente, leñeros que se dedican a eso, pero no de este tipo de leña que estaban sacando ellos hoy. Ese dinero que nosotros no estamos, creemos que tanto para el MIDES como para nosotros ha sido multiplicador, o sea, nos ha traído mucho más beneficios económicos, más que económicos, no solamente sociales, sino que, como digo, tenemos licencia para operar. Esto te da licencia a vos como empresa para operar, tener este tipo de acciones sociales. Nosotros tenemos, si ustedes llegan a entrar, la posibilidad de entrar en la página web de Lumin, van a ver todas las acciones y temas que tocamos, desde lo que es la parte de salud, educación, la parte ambiental. Hoy se está inaugurando un proyecto de reciclaje en Cerro Largo. Todo eso te facilita y, como te digo, volviendo al tema de las leñeras, como decía Joaquín, frente a un problema surgieron soluciones. Que además me imagino que ahora tenés a los mejores cuidadores de los campos que pueden existir, ¿no? Por eso te digo, tenemos grandes ventajas, no solamente por en lo económico, sino que tenés personas que se sienten como, esto es mi casa, este es mi terreno. Ellos entran, se capacitaron, nunca en su vida habían recibido un curso ni tenían idea de la motosierra. Un curso tuvieron la oportunidad con el mejor capacitador que hoy puede tener una empresa, traerlo, y le dio una semana entera de capacitación. A través del CLAE recibieron toda la capacitación en todo lo relacionado al tema, lo que es tributación. Hoy son monotributistas, pagan sus tributos, hoy tienen un beneficio por todos lados ellos también. Este proyecto, lo que también nosotros transmitimos siempre es la posibilidad de las alianzas. Nosotros tenemos el proyecto, le hicimos a todos nuestros proyectos alianzas. ¿Por qué? Porque vamos sumando gente. Acá se sumó el MIDES, se suma el frigorífico, que teníamos que ver, les le compra compra la leña, porque al principio era leña para venta de casas en el hogar. Dijimos, esto tiene que ser sustentable, porque nosotros, obviamente, el producto que hacemos y vendemos y trabajamos de forma sustentable. Entonces, esto también tenía que ser sustentable en el tiempo. Ellas tenían que tener todo el año trabajo, no solamente en época de zafra, solamente en invierno. Se consiguió una alianza con el frigorífico de Tacuarembó, le compran todo el año. Tienen garantizado, tienen contrato, que nunca en su vida habían firmado un contrato, ni de alquiler tenían contrato. Logramos un contrato con panaderías. Ellas van y son ellas que gestionan y arreglan el precio de venta. Tienen un logo, cada una tiene un logo hoy y que tiene su boleta. Y una me dijo, ¿sabés lo que es el primer día, la última chica, ir a llenar una boleta que no sabía ni cómo se llenaba? Me tuvieron que explicar y ahora yo sé cómo se llena una boleta y sé cómo corregir una boleta cuando me da una boleta mal a mí. Realmente hubo un cambio y todo esto en 6 meses. Y acá, Mara, tú decías esto de sumar alianzas y ir sumando gente, y acá una cosa que quiero destacar es que nosotros le invitamos a Mara que viniera a contar esto, y Mara dijo, yo quiero que venga Alejandro porque los del MIDES son coprotagonistas de esta historia también. Y acá, Alejandro, la pregunta es, ¿qué rol jugó el MIDES? Y además, a ver, todos tenemos la visión, especialmente ahora en pandemia, de que el rol del MIDES es el plan de emergencia, el plan pandemias se están viendo afectadas, pero en esto que es una empresa privada, que por otro lado, mujeres, pero que están, digamos, si bien de contexto complejo, pero que están buscando un lucro. ¿Qué rol juega el MIDES en todo esto? Bueno, el rol del ministerio tiene 2 patas. Primero, es importante, creo, el ministerio tiene una gran capacidad de trabajo de trabajadores sociales, de psicólogos, una gran capacidad de acompañamiento en cuanto a lo social. Eso es muy importante cuando trabajamos con personas que vivieron en situación de vulnerabilidad, que traen una historia de dramas familiares, personales, etcétera, atrás, para que ellos sostengan la relación laboral, sostengan la capacidad emprendedora, cómo gestionan el dinero. Mara hablaba de la parte de la tributación, etcétera, que todo eso lo hace el CLAE
pago por el ministerio, ¿no? Los asesores del CLAE son pagos por el ministerio para que acompañen en ese ámbito. Entonces, el ministerio juega un rol importante. ¿Por qué? Porque acompaña a estas personas a gestionar ese nuevo emprendimiento, a cómo encarar el día a día, el después, la llegada a su casa, las mejoras que puedan hacer en sus ámbitos, el sostenimiento a lo largo del tiempo, cómo tiene que ser su comportamiento dentro y fuera de la empresa. Todo lo que es acompañamiento social lo hace el ministerio, pero a la vez el ministerio tiene la intención de que esas personas egresen del programa, generen autonomía, se valgan por sí mismas, no estén siempre prendidas del ministerio y de los programas y del seguimiento, porque eso obviamente... No ir por el asistencialismo, sino ir por lo que dice allá, su palabra, el desarrollo social. Más allá del asistencialismo, primero obviamente el ministerio es un ministerio de desarrollo social, o sea, lo que tiene que lograr es sinergia, porque nosotros no podemos pagarle a la gente para que trabaje como pueden hacer los privados. Entonces nosotros tenemos que generar las sinergias con los privados para que sean ellos los que dan trabajo, para que las personas se vinculen al mercado laboral real, que aprendan lo que es una relación laboral de verdad, en la vida real, cómo tienen que vivir ellos eso, para que un día suelten, para que puedan entrar otros, suelten y entren otros. Esto obviamente fue una articulación, una coordinación muy rápida, muy buena, muy eficiente, digamos, porque contamos con una empresa que puso todo, preparó el terreno para que fuera así, pero porque además las personas tuvieron un acompañamiento correcto y porque además las personas mismas querían salir adelante y tuvieron una actitud, como decía Javier, como decía Elisa, la actitud de las personas fue fundamental para esto. Pero entonces el ministerio lo que hace es acompañar en ese proceso de desarrollo social, no solo la parte económica o psicológica que el trabajo tiene, que es muy importante, sino además un acompañamiento familiar de todo el contexto de esa persona que está trabajando. El ministerio trabaja con toda la familia y acompaña y educa en todos los ámbitos que no tienen que ver estrictamente con el trabajo, pero que hacen a ese sostenimiento de la persona. Si la persona tiene cuando vuelve de trabajar, tiene un drama espantoso en su casa, se amplía digamos, el abanico de posibilidades o las chances de que esa persona se tenga que ocupar de eso y corte su relación laboral o deje el emprendimiento en el que está metida. Entonces, todo ese acompañamiento también es súper importante. Nosotros damos muchas cosas por sentadas porque tuvimos una educación, porque tuvimos una familia con cierta solidez, porque vivimos en un contexto en el cual las necesidades básicas están cubiertas, pero hay mucha gente que no, y de eso se tiene que ocupar el ministerio para que la gente se pueda ocupar de su desarrollo personal. Entonces, para nosotros es importantísimo que las empresas de todo el país conozcan este tipo de emprendimientos, conozcan este tipo de posibilidades, sepan que el ministerio está absolutamente abierto a trabajar con el mundo privado, porque en realidad es el mundo privado el que genera el desarrollo y no somos nosotros inyectando capital que es finito, que es inabarcable, la cantidad de gente que lo necesita. Entonces es a través del mundo privado que nosotros tenemos que generar alianzas y facilitar el terreno para que ellos actúen. Me parece que va por ahí. El Estado tiene que estar del lado del desarrollo, del lado del privado, digamos, y no obstaculizando. Me parece que es allanar el camino, acompañar, y bueno, decir, ¿dónde podemos colaborar nosotros para que ustedes cumplan ese rol del cual todos hablaron, ¿no? La responsabilidad social en realidad es desarrollo de la sociedad.
es el desarrollo de la sociedad en sí. Entonces, nosotros tenemos que acompañar, facilitar y abrir puertas, digamos. Y bueno, eso es lo que hicimos con Lumin. El impacto que tiene 15 personas en una ciudad del interior es un impacto grande, importante para la sociedad. De todas formas, esto ya está creciendo, Sí, en Cerro Largo. Eso les iba a preguntar, En ¿en Cerro qué Largo está, en se qué vienen está esto proyectos ahora? grandes, en Rivera. O sea, esto va a crecer mucho y bueno, nosotros simplemente acompañamos. Sí, la verdad que esto viene creciendo. Hemos tenido una demanda impresionante, todo el mundo quiere ser leñera ahora. Si vos me preguntás a mí y a la empresa cuánto nos salió esto, yo te digo que lo que nos salió fue comprar los primeros 3 equipos: pantalón, casco, chaleco y lentes. El resto tuvimos el apoyo y fuimos consiguiendo los canales, porque en realidad ellos lo que necesitaban era tener la voluntad de capacitarse, la voluntad de gestionar y la voluntad de trabajar. Entonces, vos decís a veces, estos proyectos, ¿cuánto le va a salir a una empresa? Chicos, los proyectos no siempre significan dinero. Es voluntad, actitud, escuchar como pasó acá y tener las ganas de poner el tema arriba de la mesa. Si hay un problema, compartirlo. O sea, un brainstorming, tengo un problema, che, ¿qué te parece? Compartí, no te lo quedes, pasalo. Capaz que en una charla pueden surgir soluciones. Es lo que nosotros tratamos de hacer. Y también saber a quién golpear la puerta, porque capaz que si no nos hubiéramos tenido la relación con el MIDES, capaz que a quién le podemos pedir, capaz que íbamos a una empresa colega, te animás a entre nosotros pagarle todo. No, acá surgió solo, o sea, el vínculo vino y es eso, ¿no? Saber en el lugar exacto quién es tu contacto, tu alianza, con quién te tenés que ese famoso contrato, aunque sea de palabra, y acá surgió eso. El MIDES puso obviamente, el aporte y la alianza y el CLAE que los está apoyando, pero si como empresa a nosotros es eso. Y acá fue un ganar-ganar. Para ellas, para nosotros, para el MIDES. O sea, no siempre es dinero, sino también la persona esta tuvo la suerte de estar en el momento justo, con la persona justa, y haber planteado el problema y no haberlo continuado. Entonces me parece que va de la mano de eso, ¿no? O sea, Claro. esas 3 horas me gustó eso, ¿viste? Planteó así. Estamos pasados del tiempo y tienen que volver a clase, si no los profesores nos van a retar después. Yo solo para cerrar les quería pedir brevemente un mensaje final que quieran compartir cada uno de ustedes con los alumnos que están acá y con los que nos están escuchando desde las clases. A mí hay una frase de Roberto Canessa que me gusta mucho, que dice, porque todo el mundo los ve como los sobrevivientes de los Andes y todo lo que pasaron como algo muy lejano, y Roberto siempre dice, a todos en algún momento de nuestra vida se nos cayó el avión, o todos tenemos una cordillera por pasar, algunos más alta, otros más baja, unos más fría, otros no tan fría, pero todos tenemos cordilleras que pasar en la vida. Estamos en un momento que para los estudiantes de acá de la universidad están pasando un momento complicado en sus vidas, con mucha incertidumbre, con desafíos, con esto de presencialidad, no presencialidad, vamos, venimos, muchos del interior que se venían, que es como, es un momento, no sé si la cordillera más alta que van a pasar en sus vidas, pero sí es un momento desafiante, un momento con muchas adversidades en su vida como estudiantes y en sus vidas personales y lo que ven para acá adelante, y esa sensación de decir, bueno, ¿dónde tengo un mostrador de servicio de atención al cliente para irme a quejar porque la vida no está siendo como yo me imaginé que iba a ser, ¿no? La vida, no estoy pudiendo salir con mis amigos, no estoy pudiendo hacer la vida para la edad que yo tenía que se esperaba. ¿Qué mensaje les gustaría compartir? Ustedes que han pasado adversidades, las convirtieron en oportunidades o dedican su vida a ayudar a otros que están pasando por esas adversidades. ¿Qué es lo que un mensaje final? Empezamos. Yo creo que los adolescentes o los chicos jóvenes deben ser una de las franjas que más deben estar sufriendo, porque primero soy hincha de los adolescentes, poca gente, ¿viste? Todo el mundo dice adolescentes.
porque creo que tienen un mundo difícil, no es un mundo fácil, están pasando por un momento horrible, porque lo que queríamos a los 20 y pico de años, o a los 18, 20, era estar con nuestros amigos, rodeados. Perdona que la campera te está tocando el micrófono, perdona. Rodeados de nuestros amigos y hacer lo que todos queríamos hacer a esa edad, o sea, juntarnos, pasear, o sea, creo que sí que es un momento crítico para ellos, ¿no? Como para los viejitos o como para los más chicos, pero para los adolescentes debe ser muy fuerte. Yo tengo dos cosas. Primero, creo que hay que mirar el día después siempre, porque como es una frase común, lo mejor está por venir y va a venir. Entonces eso es como, yo considero que hay que proyectarse en la vida, ¿no? Lo que fue, lo que vendrá no sabemos, pero sí estoy segura que va a ser mejor de lo de hoy siempre. Y que va a depender de mí, que quiera que sea mejor o no. Porque hoy también depende de cada uno de nosotros que el mañana sea mejor. Si usamos tapabocas, si mantenemos las distancias, si nos portamos mejor. No sentir las culpas de que alguno de nuestros familiares se enferme por nosotros. O sea, es un tema de que está muy pesado sobre los hombros de los jóvenes hoy día, lo cual no es fácil. Con respecto a mi último mensaje es que lo más importante es el capital intangible. Lo que somos como personas, los valores que vamos a cultivar como amigos, como hermanos, como padres, como sociedad, y que tengan en cuenta que ustedes tienen muchísimas posibilidades al lado de otros, y que a veces el que viene a robar la mochila, y voy a ser fuerte, ha sido violado por su papá o por su mamá, o su mamá lo puso a trabajar en prostitución a los 8 años, o tiene a los 2 padres que se drogan. Entonces, piensen que ese niño o ese adolescente, porque en realidad generalmente son niños, no eligió salir a robar mochilas y no nació para ser maltratado y violentado. Entonces, frente a todo eso, el día de mañana démosle la posibilidad, si la tenemos, de que ese uno, si tenemos una posibilidad, bueno, que ese uno pueda salir adelante, porque les garantizo que vale la pena. Ese es mi mensaje. Javier. La logística del tapabocas. Yo les voy a, otra vez basado en hechos reales. Una vez me tocó ir a dar una charla a Dolores, luego del tornado. Y había una señora que se llama Elisa, y que me dijo, ¿sabes qué pasa, Javier? En una parte ahí, yo luego de dar la charla. Cada vez que nosotros vemos una nube negra, nos dan ganas de meternos en la cama y esperar a que todo pase. Y a mí me hizo pensar de que cada uno de nosotros tiene una nube negra, ¿no? Cercana, lejana, pero la tenemos, ¿no? En mi caso es mi riñón. Yo no sé cuánta vida útil puede tener. Puede estar bien hasta mañana o 20 años. No lo sé. El tema es que me tengo que olvidar de esa nube negra y tratar de vivir lo máximo posible. Y no quiero sonar un bucay ni nada por el estilo. Les hablo de verdad. O sea, traten de aprovechar el día en lo máximo que puedan, sin pensar en lo que puede venir mañana. Y si ven una nube negra, encárenla con toda la potencia que tienen, porque seguro el resultado va a ser mucho mejor a quedarse acostado esperando a que les cuenten los resultados. Ese es mi mensaje. Mara. Bueno, está bueno. Yo lo que digo acá es parte de eso que decían ustedes también, ¿no?
no mirar atrás, sino en el caso siempre que se usa, ¿no? El famoso feedback, ¿no? Yo creo que más una persona una vez me dijo, en realidad ya pasó, digo, la evaluación que me estás dando, ya está bárbaro, me equivoqué, digo, feed forward, me decía, eso es lo que tenemos que hacer, no, habría que dejar de usar el feedback, digo, tendremos que usar vamos para adelante, ¿no? Y esto es así también, como les digo, cuando vean una idea, cuando tengan un proyecto, láncense, miren, analicen, compartan la idea, como les decía, tengan la capacidad de escuchar, no se cierren y busquen a quién tocar, a quién juntarse, con quién aliarse, con quién hacer alianzas. Creo que es más de lo que dije antes, ¿no? Para nosotros funciona no solamente en este proyecto, sino en todos los proyectos. En todos los proyectos que tenemos nosotros, tenemos alianzas. Tenemos no solamente con el Estado, sino con particulares, con colegas, con empresas. Siempre hay alguien, nosotros no hacemos nada solo. Y todos los proyectos tienen que empezar y terminar para nosotros. Pero terminar siguiéndolos de lejos, ¿no? O sea, a distancia, pero con el deber cumplido. Nosotros, nuestros proyectos tienen un principio y un fin. Después tienen que correr solo. Las chicas fue así, las ayudamos, las orientamos, las guiamos, las pusimos en el lugar adecuado y bueno, y las miramos de lejos ahora y las vamos a seguir acompañando. Tenemos otros proyectos, Costureras del Norte, que es lo mismo. Las encauzamos a través de INACOP, las formamos, se están formando, siguen su carrera, entre comillas, con vendiendo a empresas productos que ellas están cosiendo y empezaron por tapabocas. Y hoy son cooperativas y están vendiendo a UPM y están vendiendo a empresas forestales y al Hospital Tacuarembó y así siguen. Y nosotros, ¿dónde estamos? Estamos del otro lado. Entonces, todos los proyectos, piénsenlo, no que van a estar eternamente en ese proyecto, en el caso social, ¿no? Les hablo. Que tengan un principio y un fin para poder saber el margen que tienen, tanto por ahí en algunos casos lo económico y en otros de tema de recursos. Pero está bueno tener aliados para que puedan seguir después su camino. Alejandro. Yo simplemente que todo lo que hagan y estén en el lugar donde estén y tengan la edad que tengan y estén haciendo lo que estén haciendo, aprovechen para conocer otras realidades, para poner los pies bien sobre la tierra del lugar donde están. Les va a tocar, obviamente, vivir distintas cosas en la vida, pero nunca se queden con lo que tienen, siempre vayan a conocer lo distinto, lo desconocido, lo difícil. Isabel le decía que yo vine de Italia, yo estuve viviendo allá. En mi pasado por allá aproveché, me metí a trabajar en una cárcel, estuve trabajando en un proyecto de rugby con privados de libertad, después me fui un mes a Etiopía con mi mujer de voluntarios. Tratamos de conocer siempre la realidad más complicada del lugar donde estamos, porque sabemos que después nos puede tocar estar en lugares de dirección, en lugares de gobierno, en lugares de gerencias, y es importantísimo siempre esas experiencias se nos graban, nos ayudan a conocer que nuestro mundo quizá tiene distintos dramas, que no es cuestión de ponerlos en la balanza, que con distintos dramas de los que tiene otra gente, y de que nosotros podemos encontrar el sentido de lo que hacemos o del lugar donde nos toca estar cuando hacemos algo bueno por otros, cuando mejoramos la calidad de vida de otra gente, en el caso de ellos tres. Ayer me tocó a mí ir a entregar una casa a una familia que hace 16 años, con una niña de 4, que vivía en una situación ruinosa, en una casa que se caía a pedazos, en una tapera, en Ombúes de la Valle, y en 24 horas lo resolvimos dialogando con otras instituciones del Estado, con la UTE, con la OCE, con MEVIR, y ayer entraron a vivir su primera noche en una casa con el techo completo, con 2 cuartos, con una estufa de leña, y esas son las cosas que le hacen sentido a tu trabajo. Y sea cual sea el lugar donde les toque estar a ustedes,
cuando tengan la posibilidad de hacer mejor la realidad de otro, le van a encontrar el sentido a su trabajo. Nada más. Bueno, creo que no sé mucho más para agregar. Queríamos guardar un espacio en verdad para preguntas al final, pero se nos fue el tiempo, porque la verdad no los quise interrumpir más de los que ya los interrumpí en sus presentaciones. Pero ahora, muchísimas gracias a los 4. La verdad que fue una apertura del año académico que fue un privilegio absoluto y les queremos agradecer mucho por esto. Así que esta es su casa, la universidad. Los vamos a volver a llamar porque la verdad que ha sido un placer tenerlos acá. Y bueno, en nombre de toda la facultad, de los que están acá y los que están conectados, un gracias enorme.